Vamos a exponerles el trastorno del espectro del autismo. Esta patología fue identificada por el DSM-5 como un amplio espectro de trastornos cognitivos y neuroconductuales asociados que incluyen deficiencias en la socialización, la comunicación verbal y no verbal y los patrones de conducta restringidos y repetitivos. En el siguiente fragmento vamos a ver una escena de la película Rain Man y podremos observar cómo una persona con autismo se desenvuelve en un contexto social. ¿Conoces el auto? Sí, lo conozco. ¿De dónde lo conoces? Lo conozco. Es un viejo 1949 de 8 cilindros. Solo se construyeron 8.000 modelos. Mi papá me deja manejarlo los sábados, pero los lunes jamás me deja. ¿Quién es tu padre? Sanford Babbitt. ¿Sanford Babbitt? Calle Beechcrest 901, Cincinnati, Ohio. Es mi dirección. ¿Cómo la supo? Oye, ¿quién es tu madre? Eleanor Babbitt. ¿Eleanor? Falleció el 5 de enero del 65 después... ¿Quién rayos eres tú? Oye, aguarda. ¿Dónde vas? Faltan 3 elementos para que... Espera. Corte de juez Juan. Espera, quiero hacerte una pregunta. Lo que están ustedes presenciando es real. Los participantes no son... ¡Hazme caso! Son litigantes verdaderos cuyos casos están... Runner, ¿quién es él? Raymond es tu hermano. ¿Mi hermano? No tengo hermanos. La corte del juez Wagner. En cuanto a la fisiología, las tres primeras ideas: problemas con los receptores GABA, defectos en las funciones glutamatérgicas y un déficit emocional primario. Es importante que entendamos cómo funciona aquí el GABA y el glutamato, y es que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio y lo que va a hacer es ayudar a que el cuerpo se adapte o se regule en ciertas situaciones de miedo, de ansiedad o de estrés. Quiere decir que la actividad cerebral va a ir de forma más lenta. El glutamato, por su lado, trabaja como un neurotransmisor excitatorio que envía señales aceleradas que van a encender la actividad cerebral y los impulsos eléctricos. O sea que la actividad cerebral va a ir mucho más rápido en comparación a cómo trabaja el GABA. Por eso es que ambos son neurotransmisores opuestos que operan en función del control de la actividad cerebral. El GABA la retarda y el glutamato la acelera. Hablando ya más puntualmente de los problemas con los receptores GABA y los defectos en las funciones glutamatérgicas, me refiero al resultado que generan cuando funcionan combinados. O sea, producen alteraciones en el equilibrio de los procesos excitatorios e inhibitorios que pueden llevar a la disminución de la actividad cerebral. Si esta transmisión sináptica alterada se presenta como una de las tantas formas en las que haya una dificultad, va a influir de forma negativa en cuanto al aprendizaje, la memoria y el funcionamiento social. Si hay niveles de GABA muy bajos, pueden presentarse trastornos de ansiedad, problemas para dormir, depresión, entre otros síntomas. Y si hay niveles muy elevados de glutamato, la intensidad con la que van a moverse estos impulsos eléctricos va a ser muy fuerte al punto de causarle convulsiones a la persona. En cuanto al déficit emocional primario, lo que más se alude es que existe ausencia de una teoría de la mente en las personas que son autistas, que es el resultado de un déficit emocional primario en cuanto a la relación interpersonal. Las personas que son autistas carecen de esta capacidad de establecer conexión emocional con otra persona, que es también lo que les impide tal vez funcionar en un contexto social de forma normal. Entonces, dicho déficit puede hacer que
el niño no reciba experiencias sociales que son necesarias en su infancia para que desarrolle las estructuras cognitivas de la parte de la comprensión social. O sea, no va a poder tener ni desarrollar esta empatía que más adelante le va a permitir poder relacionarse o poder reconocer las actitudes de los otros. La cuarta idea de difusión mitocondrial en el trastorno espectro autista. Primero, dar a aclarar el concepto de mitocondrias, que es una célula que depende de las demandas de energía celular. Por ejemplo, las células de baja energía, como las células de la piel, tienen menos mitocondrias, mientras que las células que requieren altas demandas de energía, como el músculo, el hígado, el cerebro, el endotelio cerebrovascular y las células gastrointestinales, tienen muchas mitocondrias. Las sinapsis neuronales son áreas de alto consumo de energía y por lo tanto depende especialmente de la función mitocondrial. Entonces, los niños con trastorno espectro autista que tienen disfunción mitocondrial demostraron algunas características distintas en comparación con con la población general de niños con TEA. La regresión del desarrollo, las convulsiones, el retraso motor, es decir, como un retraso significativo en la marcha, y las anomalías gastrointestinales, como el reflujo o el estreñimiento, fueron significativamente más prevalentes en los niños con trastorno espectro autista que tienen disfunciones mitocondriales en comparación con la población general con TEA. Se presenta el retraso del lenguaje, la regresión del desarrollo, es decir, pérdida de habilidades previamente adquiridas en áreas sociales, de comunicación, de juego o motrices. Eh, Quiero dar un ejemplo que el DSM-5 nos da y es uno de los comportamientos que se presenta en este trastorno. Eh, en la manera en que esta persona insiste en mantener en una monotonía que le causa una gran angustia frente a cambios pequeños. Un ejemplo es que el niño está en la escuela y él siempre va a querer utilizar el mismo cuaderno, sentarse en el mismo puesto, ver el mismo tema, entonces, por ende, va a tener dificultades con las transiciones. La quinta idea de la conducta autolesiva se entiende por esta la ejecución de aquellos comportamientos mediante los cuales el niño inflige daño físico en su cuerpo, pudiendo en ocasiones llegar a resultar grave y dramático. La conducta autolesiva influye un amplio repertorio que comprende desde tirarse del pelo hasta arañarse en la cara, darse bofetadas, hundirse los ojos o golpearse partes de su cuerpo. Las formas más comunes son las de golpearse la cabeza, morderse las manos, muñecas o puños. En la sexta idea tenemos la percepción sensorial. Bueno, el autismo es una enfermedad compleja del neurodesarrollo y pues se sabe poco sobre su neurobiología. Pues gran parte de la investigación sobre el autismo se ha centrado en los aspectos sociales, comunicativos y cognitivos. Pues la capacidad de reflexionar sobre estos propios pensamientos y lo de los demás y sus emociones, es decir, la teoría de la mente, es como una definición a las características de la condición humana. Los niños con condiciones del espectro autista muestran retrasos en el desarrollo de esta capacidad con consecuencias para la empatía cognitiva en toda su vida útil. Bueno, curiosamente, estas alteraciones en la cognición van acompañadas como de una percepción muy diferente, de una experiencia actual del mundo,
Esta experiencia sensorial atípica se estima que la incidencia ocurre en el 90% de las personas autistas. Individuos y para afectar todas las movilidades sensoriales como el gusto, el tacto, la audición, el olfato y pues la visión. Una central de este desafío es la investigación del autismo, que se encarga como de identificar los hitos que unen estos diversos aspectos de la condición y sensación, que pueden como que afectar las alteraciones neurobiológicas de unos procesos tan dispares como la condición social y sensorial. Pues este desafío se destaca por los últimos criterios diagnosticados tradicionales para el autismo, que ahora incluyen sensibilidades sensoriales como características de diagnóstico central y pues que históricamente se han como interpretado como aspectos secundarios de la condición autista, en lugar de como marcadores fenotípicos primarios. Bueno, el, el autismo es una activación cruzada inesperada de la corteza visual durante realizar tareas auditivas potencialmente, reflejando pues lo auditivo y la sinestesia visual, que es más común como en personas con autismo que en la población general juntos. Bueno, estos hallazgos indican que la señal neuronal y los síntomas del autismo son muy evidentes en el procesamiento sensorial temprano, pues tan temprano como en las regiones sensoriales primarias del autista y el cerebro. Bueno, yo les voy a hablar sobre la genética del trastorno del espectro autista y la búsqueda de mecanismos patológicos. El descubrimiento de genes ha sido exitoso, ya que los avances en la identificación tienen regiones genómicas que contribuyen al TEA. Bueno, dentro de estos avances están los paralelos en neurociencias y como dije ahora, genómica funcional que están dando lugar a profundos conocimientos. Hay pruebas sólidas que apuntan al desarrollo cortical prefrontal en la mitad del feto como un nexo de vulnerabilidad para algunos de los genes de riesgo de TEA de mayor efecto. Y hay múltiples vías plausibles para avanzar hacia el desarrollo de terapias racionales que, si bien es cierto que suponemos un reto, constituyen desviaciones fundamentales con respecto a lo que era posible antes de la era del descubrimiento exitoso de genes. Ya continuamos con la etiología. Bueno, la deficiencia de hierro y deficiencia de vitamina D y otros suplementos. Ambos son factores ambientales que influyen en el desarrollo del feto. En cuanto a la deficiencia de hierro, puede ser por falta de este durante el embarazo, la lactancia o simplemente un problema de absorción o metabolización que pueda tener el mismo niño. Durante el embarazo, una deficiencia de hierro puede conducir a la aparición de la anemia prenatal, una que está muy asociada con trastornos del desarrollo neurológico y entre esos se encuentra el autismo. Y la deficiencia de vitamina D causa la interrupción de la conectividad estructural del cerebro y aumenta el riesgo de mutaciones que pueden también conducir al TEA. La tercera idea de la edad materna y paterna avanzada eh, es decir que de 35 a 38 años en adelante incrementa 3 veces más el riesgo de tener un hijo con este trastorno. Especialmente es más importante la edad del padre, que aquí serían 38 años en adelante. Se presentan complicaciones o infecciones maternas durante el embarazo o la exposición prenatal a anticonvulsivos. Algunas variables correlacionadas con lo de la edad avanzada
es el uso de tratamientos hormonales para la infertilidad. También se sabe que a mayor edad se incrementa la posibilidad de tener anomalías genéticas. También un paréntesis es que en el DSM-5 hubo un cambio en la categoría diagnóstica de que ya no iba a existir ni el Asperger, ni el trastorno autista, ni el TEA no especificado. Prefieren referirse generalmente uniendo esto a un espectro autista, que es como lo estamos llamando y se utiliza en estos momentos. Bueno, en el cuarto punto tenemos el 5-HTT-LPR en el trastorno del espectro autista. Cabe aclarar que el 5-HTT-LPR es una región situada en el gen que se encarga de fabricar y regular los transportadores de la serotonina. Bueno, el trastorno del espectro autista es una afección del desarrollo neurológico caracterizada por 3 síntomas centrales, los cuales son las conductas repetitivas, restringidas y el deterioro en la interacción social y variable. Bueno, las habilidades de comunicación, la tasa de concordancia gemelar y como un fenotipo de autismo más leve en relación refleja un fuerte componente genético en la fisiopatología del autismo. Sin embargo, pues esta amplia variabilidad fenotípica de este trastorno y el 60% de las personas que permanecen con etiología desconocida sugiere como una interacción de varios factores genéticos y pues la gran mayoría de los factores genéticos involucrados en los que tienen autismo tienen un papel en el desarrollo del cerebro y el equilibrio sináptico excitador y inhibitorio. Bueno, el sistema serotonínérgico participa en neurogénesis y en una guía de azones en la migración celular y también modula GABA y glutamato. Pues esta es como la liberación de los neurotransmisores en terminales presinápticas. Una causa muy importante, pues, es la patología psicosocial en los niños y adultos, porque asimismo se afecta el déficit cognitivo, ya que las habilidades sociales y de comportamientos sensoriomotores repetitivos son los principales síntomas autistas, asociados a un fuerte componente genético, así como a otras causas. Se comienza a notar a partir de cierta edad y es una de las discapacidades de más rápido crecimiento. Por ende, el desarrollo no es normal, no tiene el mismo desarrollo de un niño pues de su misma edad. Por ejemplo, no responde a su nombre como regularmente los niños lo hacen, ya que deberían reconocer en cierta etapa. Evitan el contacto visual y el tacto como tal. No responden ni les gusta interactuar con las otras personas, porque así les pregunten o traten de jugar con ellos, no lo harán. Pero si se obsesionan, como decía ahora mi compañera, con objetos específicos y excluyen todo lo demás porque se centran en aquellos detalles de, pues, de su objeto, de su juguete como tal. Sin embargo, pueden ver los mismos videos una y otra vez porque a algunos les hace sentir seguridad verlos nuevamente. Y pues para mí como tal, lo peor es la conducta autolesiva, ya que pueden hacerse daño a ellos mismos golpeándose la cabeza o mordiéndose la mano, e incluso evadiendo los sentimientos internos. En cuanto a la prevención, la suplementación prenatal con multivitaminas, omega 3 y 6, vitamina B,
ácido fólico y hierro. Hablo de la suplementación únicamente durante el embarazo para que funcione realmente como una medida de prevención. Lo que ocurre en la lactancia y en las primeras etapas de vida del niño, se estaría refiriendo más a un control o si existe aún la posibilidad de prevenir, la probabilidad de que esta prevención funcione va a ser menor. Entonces, siguiendo la idea que mencioné en la etiología en cuanto a la deficiencia del hierro, el consumo de este es fundamental para evitar la aparición de la anemia prenatal, una que está asociada con trastornos del desarrollo neurológico. En el cerebro, el hierro contribuye a la producción de neurotransmisores, a la mielinización y a la función inmune. Si llega a existir algún tipo de desregulación en estas tres vías, es más fácil que se pueda asociar al padecimiento del TEA. Quiero hacer un énfasis en la parte de la mielinización porque cuando las neuronas no están protegidas por la mielina, los estímulos nerviosos que el cerebro envía a través de las neuronas no van a circular correctamente. Quiere decir que los impulsos eléctricos no van a preservarse ni van a funcionar en la medida en que deben hacerlo y las neuronas no van a poder ocuparse de los procesos mentales que les corresponden. Hablando puntualmente, este proceso de mielinización es indispensable para el aprendizaje, por ejemplo, en lo que son sus fases iniciales, que es donde las neuronas deben interconectarse y si no son capaces de establecer una buena sinapsis entre ellas, va a ser muy difícil que el niño pueda aprender o en caso tal de que lo esté haciendo, los conocimientos que adquiera no van a ser muy sólidos. Bueno, en la segunda idea tenemos el IGF, prevención, mejora del autismo. Al final del primer año posparto, las tasas de mielinización y la formación de sinapsis en la neo o neurogénesis ha alcanzado como su punto máximo y ha comenzado a disminuir a partir de entonces. Por lo tanto, una vez que los análisis clínicos como la resonancia magnética apoyen un diagnóstico de autismo temprano, la terapia podría iniciarse durante esta ventana de oportunidad antes del primer año de posparto. Los biomarcadores pronosticadores más clínicamente significativos al nacer, como un índice autista elevado y polimorfismo, podría apoyar como la terapia de reemplazo para comenzar o empezar en la etapa neonatal, pues esta se instituye en el tratamiento reparador más oportuno. Por ejemplo, la mielinización es la última oportunidad de mejorar en los aspectos neuronales fundamentales y sus funciones, pues ya que estos conocimientos brindan como una comprensión más amplia de lo que se constituye un caso en desarrollo de autismo y que en algunos modos de terapia se pueden aplicar a reducir o eliminar el progreso de la enfermedad, pues parece ser un surtido complejo de signos y síntomas y la presente discusión fue como destinada a definir los factores bioquímicos y neurológicos esenciales que caracterizan la etiología de esta condición. Bueno, el tercero es mi artículo y pues la verdad no hay manera de prevenir el espectro autista, pero las terapias sociales de comportamiento y comunicación pues pueden ser de muy gran ayuda, ya que abordan dificultades sociales de lenguaje y comportamiento, en las cuales esas terapias se enfocan en ayudarles a tener mejor comunicación con los demás y asimismo van aprendiendo nuevas habilidades. Obviamente se incentiva al niño dándole una recompensa como una galleta, un dulce y demás. Las terapias educativas de igual manera son buenas, ya que son controladas por especialistas y hacen actividades de destreza. Muestran buen avance, sin embargo, en cuestión familiar,
es bueno ya que los niños empiezan a como tal a familiarizar más, pero sobre todo a interactuar. Además, aportan mucho porque pueden promover actividades, o sea, las actividades que aprenden en las terapias educativas las pueden ejercer como tal en casa, que son las de destreza, y van aprendiendo a controlar todo aquello de la vida cotidiana, van aprendiendo a sobrellevar, a interactuar más entre sí. En caso de medicamentos, los antidepresivos para la ansiedad, ya como sabemos, presentan acciones y comportamientos repetitivos que afectan constantemente el bienestar y la calidad de vida. Y se les dificulta expresar sus sentimientos, aceptar y tolerar los cambios. En la cuarta idea de herramienta MCHATRF, que significa lista de verificación modificada del autismo en niños pequeños, revisada con seguimiento. Esa herramienta ya la explico porque primero quiero hablar sobre lo que piensa la academia o tiene en cuenta, es de que recomienda evaluar la Academia Americana de Pediatría. Recomienda evaluar a todos los niños desde su primer cita de control del niño sano para detectar síntomas del TEA mediante una combinación de vigilancia del desarrollo y pruebas de detección estandarizadas especificadas para el autismo a los 18 y 24 meses de edad en sus visitas de atención primaria. 5. Porque los niños con TEA pueden identificarse como niños pequeños y la intervención temprana puede influir, y de hecho influye en los resultados. Existen muchas herramientas que es de la que estaba hablando, pero aunque la APP no tiene preferencia en ninguna de estas herramientas. Entonces a continuación explicaré esta herramienta que consta de 23 preguntas para los padres. La mayoría de las familias lo encuentran fácil de completar cuando se usa una evaluación estandarizada. Los pediatras pueden identificar a los niños que corren riesgo del TEA y pueden iniciar conversaciones sobre retrasos del lenguaje, discutir inquietudes sobre el comportamiento y sobre posibles medidas a tomar con el niño en riesgo con pruebas adicionales genéticas, neurológicas y del desarrollo. Cabe aclarar que las pruebas de detección no significan que se esté haciendo un diagnóstico. En cuanto al control, es importante tener en cuenta algo antes. Una de las mayores dificultades para la comprensión psicológica del autismo nace del hecho de que la mayoría de las personas con autismo son incapaces de narrar o no están en la capacidad tal vez de describir cómo viven el autismo desde adentro. O sea, el mundo interno de los autistas puede resultar particularmente opaco y por el hecho de que tengan problemas o deficiencias para la comunicación verbal, hace muy difícil el tema de poder entenderlo tal vez desde un aspecto psicológico. Aún así, es importante tener en cuenta esto del entorno físico y del entorno social porque son personas que manejan un nivel de estrés siempre grande y como en la etiología se explicó varias veces con diferentes ejemplos, se alteran por sonidos fuertes o cuando son tocados. El hecho de que eviten miradas directas y presenten diferentes alteraciones hace que sean personas hiper o hiporreactivas a ciertos estímulos sensoriales
o tengan un interés inhabitual por aspectos del entorno. Por eso es que es importante que tengan cuidado los espacios que frecuentan, digamos con ciertos tipos de iluminación, ciertos sonidos, sean graves o agudos, dependiendo de la persona, al igual que las personas que los rodean. Evitar que sean personas que puedan tomar ventaja del estado de vulnerabilidad en el que se encuentran y tal vez puedan abusar de ellas o puedan explotarlas. Un ejemplo es que, digamos, si una persona autista va a cruzar la calle y posiblemente la bocina de un carro, un pito, lo que sea, la luz del semáforo, lo puede confundir muy fácil y puede causar un accidente porque no va a entender ni va a poder eh, captar lo que está sucediendo en el momento. Entonces, digamos que es muy importante que se maneje mucho el tema del cuidado de los entornos físico y social porque esto va a prevenir que ocurran ciertos momentos de choque o ciertos momentos de estrés más grande que los puedan afectar. En la segunda idea de la farmacoterapia para su control y protección, esto se puede utilizar en los niños con estos trastornos que se autolesionan, como decía mi compañera y yo antes, es que se autolesionan, se puede utilizar entonces para esto un ácido valproico que se usa algunas veces para tratar ataques de agresión en niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o sea, mayor dificultad que otras personas de la misma edad para concentrarse o permanecer quietos o en silencio. En la otra idea es la intervención de la psicoeducativa. Son muchas las investigaciones que apuntan que las personas con autismo responden bien a los programas educativos, siempre que sean especializados y estructurados, y que su diseño esté a medida de sus necesidades y encaminadas al desarrollo de las potencialidades individuales. El objetivo general de esta intervención será desarrollar al máximo sus competencias y posibilidades, favoreciendo un equilibrio personal que sea lo más armonioso posible y fomentando al mismo tiempo su bienestar emocional en un entorno de relaciones significativas con el mundo. Hacemos a continuación una breve descripción de algunos modelos de intervención usados en la atención psicoeducativa. Está la intervención basada en terapias, que estas se centran en la comunicación, estrategias visuales, instrucción con pistas visuales, lenguaje de signos, sistemas de comunicación por intercambio de imágenes, historias sociales, dispositivos generadores de lenguaje, comunicación facilitada, entretenimiento en comunicación funcional. Eh, y en intervenciones basadas en la familia son aquellas que se orientan al trabajo con las familias, dando entrenamiento sobre las estrategias que se implementan en el contexto familiar para favorecer el desarrollo de sus hijos con este trastorno. Sigue la cuarta idea de mi compañero. Bueno, en la cuarta idea tenemos el control sensoromotor predictivo en el autismo. El control sensoromotor en el autismo podría ofrecer como unas valiosas implicaciones para la comunidad científica y aplicada del autismo, pues ya que se establece que las funciones sensoromotoras dependen de diversas entradas sensoriales entrelazadas y neurobiológicas, pues que están coordinadas por modelos generativos.
acerca del mundo con el fin de controlar y aprender habilidades motoras. Las predicciones se calculan a partir de dichas expectativas previas y datos sensoriales entrantes, antes de ser transmitidos jerárquicamente a través de la corteza cerebral. Bueno, la dieta sin gluten ni caseína. Bueno, el gluten es una proteína como cebada, granos, centeno y trigo, y en la avena, debido a la contaminación, pues ya viene cruzada. La caseína es una proteína que está presente simplemente en los productos lácteos como yogur, queso y así demás. Se carecen de tratamientos buenos para los niños con TDA o con síntomas principales. La sistemática evidencia sobre la efectividad de una dieta sin gluten ni caseína como tratamiento para el TDA en los niños. En el grupo de control y de FBCF hubo mejoras significativas en las puntuaciones de su dominio, como en la comunicación, en la observación del diagnóstico del autismo y en conclusión, y la conclusión en general es que hay pocas pruebas de que la dieta sea beneficiosa para los niños con síntomas del TDA, pero cuando los niños apenas están presentando los síntomas, sí es muy buena, o sea, sí es beneficiosa. En la rehabilitación con este trastorno espectro autista, es muy bueno las actividades sensoriales motoras. Estas se diseñaron y fueron adaptadas individualmente para abordar la discriminación táctil y mejorar la praxis. Las actividades de tratamiento personalizadas pueden incluir actividades como usar una patineta alfombrada mientras está en la posición boca abajo para subir por una rampa. Luego trabajar para girar la patineta por la rampa y aterrizar en un área acolchada de alfombras y almohadas que están cubiertas con varias texturas. En esta actividad, el niño está experimentando sensaciones táctiles y propioceptivas de todo el cuerpo. Eh, lo hace desde la textura de la patineta, moviendo activamente los músculos contra la resistencia y aterrizando en estas colchonetas y almohadas para aumentar la conciencia corporal y utilizar esta información sensorial mejorada para planificar los movimientos corporales durante la actividad de patineta. Es de destacar que la intervención se contextualiza en el juego con la participación activa del niño. Para empezar intervenciones con este tipo de actividades debe ser en un gran gimnasio equipado con colchonetas, una variedad de columpios suspendidos, pelotas grandes, un rocódromo, barriles alfombrados, grandes cámaras de aire y bloques de espuma con oportunidades para juego motor sensorial activo, guiado. Esto para que el niño sienta una confianza y que la intervención sea divertida. Bueno, lo que es introducir el habla y el lenguaje a través de métodos visuales funciona como una manera de orientación, porque recordemos otra vez que las personas autistas tienen una incapacidad intelectual en cuanto a que no pueden entender directamente lo que una persona les trata de decir. Tienen cierto déficit en cuanto a este entendimiento, entonces la parte de la visualización funciona mucho aquí. ¿A qué me refiero con visualización?
El hecho de que puedan ver a través de imágenes, de signos, de gestos, de gráficos, diferentes secuencias de lo que tienen que hacer, va a permitirles que puedan entender qué es lo que tienen que ejecutar y también, en cierta medida, a mejorar su aspecto de la comunicación verbal. Por el otro lado, lo de las letras magnéticas, esto funciona mucho en niños que tienen problemas más graves de procesamiento sensorial. El hecho de que puedan a través del tacto manipular las letras va a permitirles que puedan captar mejor los contenidos abstractos a través de el sentido del tacto. Bueno, en el enfoque neuropsicólogo del autismo tenemos como una recuperación y como una ciencia de la esperanza. Pues la rehabilitación neuropsicológica busca como que mediante los métodos de tratamiento maximizar las funciones cognitivas a través de la funcionalidad en la realización de las tareas diarias y en la interacción social, prácticamente basándose en el paradigma biopsicosocial. La rehabilitación psicológica involucra a todos aquellos que directa o indirectamente intervienen con el sujeto, pues teniendo en cuenta como que sus contextos en los que él se mueve. Los factores subjetivos serían como que la familia, amigos y entre otros, pues basándose en la plasticidad neuronal, estas capacidades de la autorregeneración y de adaptación morfológica del cerebro. La rehabilitación neuropsicológica permite para una serie de problemas y deficiencias en diversas áreas del desarrollo una intervención que busca la recuperación, la compensación o sustitución del comportamiento. Bueno, el aprendizaje profundo para el diagnóstico y la rehabilitación basada en neuroimagen del trastorno del espectro autista. El diagnóstico de TDA es una rehabilitación eficaz para el manejo de ese trastorno. Las técnicas de inteligencia artificial pueden ayudar a los médicos a aplicar procedimientos automáticos de diagnóstico y rehabilitación. Estas comprenden enfoques tradicionales de aprendizaje automático y técnicas de aprendizaje profundo. Las técnicas de neuroimagen son marcadores de enfermedad no invasivos potencialmente útiles para el diagnóstico del TEA.